¿Qué tal? Buenas noches, senadora Esperanza Martínez, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Un saludo especial para vos, mi agradecimiento y también aquí al senador, colega y compañero. Gracias por de trabajo. aceptar la invitación. Senador Oviedo Mato, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Todo bien, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo también para la colega que veo que fue muy bien atendida acá por la gente de maquillaje. Está muy linda la senadora. Así es. Voy a usar ya esto diariamente, Carlos. Me parece muy bien. No, es que sí, a todos nos vuelve un poco más lindo Liz, es cierto, nuestra estrella en este caso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué piensan del presupuesto? Senador, ¿qué piensa usted del presupuesto? Usted hizo una propuesta, pero antes que nada, ¿qué piensa del presupuesto presentado por el Ejecutivo? Bueno, yo creo que tenemos que partir de una situación y aclararle a la ciudadanía algo. A veces la gente dice, el gobierno está haciendo mal el presupuesto. Dice, el gobierno lo componemos los tres poderes del Estado. El Ejecutivo, representado por Horacio Cartes, el Legislativo, en este caso los 45 senadores y los 80 diputados, y la Corte Suprema, el Poder Judicial, ¿verdad? Porque la gente a veces entiende y dice, el gobierno está haciendo mal. El gobierno lo componemos los tres poderes del Estado y tenemos que asumir los tres poderes del Estado el presupuesto, porque el presupuesto envía al Ejecutivo, pero el Congreso tiene la potestad de modificar del primer artículo al último el presupuesto general. O sea, nosotros no podemos decir el Ejecutivo envió un presupuesto malo. En todo caso, nosotros podemos decir, vamos a ser cómplices por acción o por omisión. Y tenemos la oportunidad de modificar y demostrar los déficits o los errores donde se están teniendo, porque tenemos que reconocer algo. El presidente de la República, humanamente y materialmente, no tiene la posibilidad de revisar ítem por ítem cada presupuesto de cada institución, porque yo estuve revisando después de haber presentado esta nota y tomé solamente como ejemplo el Banco Central y encontré una cantidad de situaciones que esta noche vamos a contarle a la ciudadanía y yo sé que se van a quedar sorprendidos. Incluso yo creo que el ministro de Hacienda va a quedar sorprendido y yo creo que el presidente de la República va a ordenar de que esto o el mismo ministerio pida que se modifique o nosotros los colegas, con los colegas senadores y los colegas diputados, tenemos que modificar esto que se envió. Y si revisamos todas las instituciones, yo creo que podemos ahorrar varios cientos de millones de dólares. Perfecto, quedamos ahí. Senadora, ¿ustedes qué piensan de este presupuesto? Bueno, en primer lugar, el anteproyecto es una responsabilidad del gobierno. El presupuesto final aprobado por el Parlamento ya es un trabajo conjunto. Yo creo que el presupuesto tiene muchas facetas. Es complicado para estudiarlo, para comprenderlo, pero creo que hay dos para que la gente le sea muy sencillo. Primero, tenemos que saber de dónde vamos a sacar los recursos, los ingresos, qué se proyecta como ingresos y qué se proyecta como gasto. Y después, en el gasto lo que importa es la calidad del gasto, en qué vamos a gastar, dónde vamos a poner la plata, etcétera. En el tema de los ingresos, una de las preocupaciones desde nuestra bancada del Frente Guazú es que uno mira al gobierno del presidente Cartes como un gobierno empresarial, ¿ve? Él representa al sector empresarial, su entorno, su primer anillo, su equipo nacional son del sector empresarial. Sin embargo, cuando uno mira los ingresos, lo que vamos a producir para poder gastar, en realidad llama la atención de que la fuente de aquella que viene de los impuestos, etcétera, muestra que realmente no hay una propuesta para este año ni para el año que viene tampoco, donde veamos que realmente van a haber cambios importantes, por ejemplo, en el lavado de dinero, en la informalidad, en la lucha contra el contrabando, si miramos, por ejemplo, la proyección de aduanas. Aduanas desde el 2014 está bajando en vez de aumentar, ¿verdad? Sabemos perfectamente que grandes de las riquezas, acá el senador va a presentarnos propuestas muy interesantes para mejorar el gasto, pero sabemos que estos ingresos genuinos en realidad no han sido modificados. Ahora, usted también ya estuvo en un gobierno, usted también que formó parte de otro gobierno. A ver, para entender lo que usted está diciendo, ¿cuáles son los ingresos de aduanas? ¿Son producto de importaciones o son producto de la lucha contra el contrabando, fundamentalmente? Porque hay que entender que el contexto regional señala, y no lo digo yo, lo dicen los economistas, que hay una reducción en el tema de las importaciones a nivel regional.
Entonces, obviamente, si nos guiamos por eso, las recaudaciones deberían bajar, ¿verdad? Claro. En aduanas. Ahora, y no es una culpa, no es porque hay menos control. Ahora, en el tema contrabando, ahí sí, voy a estar con ustedes en el que por falta Claro, de control pero, no hay mayores ingresos en aduanas. Carlos, si vos te fijas, por ejemplo, en los ingresos proyectados, nosotros, ustedes sabe, acá el senador también somos defensores de que aquellos que ganan más tienen que pagar más. Acá hay que hacer una reforma tributaria y lograr mejorar las recaudaciones. ¿Por qué? Porque este gobierno, como no son suficientes las recaudaciones, recurre a los préstamos, ¿verdad? A los bonos soberanos, a los préstamos. Entonces, en realidad, estamos con la tarjeta de crédito. Es como vivir con tarjeta de crédito. No podemos seguir endeudando al país. Cuando en realidad, yo te quiero leer del proyecto, por ejemplo, si uno mira en el caso de la renta de actividades agropecuarias. ¿Se acuerdan cuando dijimos vamos a cobrarle a los ojeros por la exportación de grano? No, vamos a hacer nomás el IRASI, el IMAGRO, etcétera. A la proyección de recaudación de este año estamos en el 21% de lo que proyectaron para este año y plantean para el año que viene menos, por ejemplo, 102 mil millones de guaraníes. Si vos mirás en lo que hace al impuesto selectivo al consumo, peleamos nosotros por dar uno de ellos, como el caso del tabaco. Se podía llegar hasta el 20%, el gobierno no llega al 20%. El impuesto inmobiliario, se aprobó una ley con todas las bancadas, apoyamos todas las bancadas, sin embargo saca un decreto reglamentario que baja al 50% a pedido, sobre todo de las grandes, de la Asociación Rural del Paraguay, etcétera. Entonces, nuestra primera crítica es esta plata que recibe el gobierno para cubrir los gastos del año que viene, estas proyecciones indican en que no, en que realmente hay que hacer reformas, hay que cobrar a los que hay una serie, lo trajo el propio ministro de Hacienda, trajo un experto, nos invitó a varios economistas, estuvimos como multibancada discutiendo una serie de excepciones fiscales, de pequeñas regalías o ayudas que se dan a algunos sectores, me acuerdo del tema de las motos, etcétera. Hay que hacer una política fiscal. Él viene y hace el discurso, pero manda el proyecto sin ninguna de esos cambios. Entonces, nuestra primera discusión, digamos, en términos generales, es los ingresos pudieran mejorar si hubieran políticas para recaudar mejor, para la transparencia, para la lucha contra el contrabando. Quédate ahí un ratito. A ver, senador, ¿cómo este presupuesto puede mejorarse? ¿Qué es lo que se puede sacar del presupuesto y destinarlo a las áreas sociales o a la seguridad o la salud, por ejemplo? Bueno, yo quiero también ser sincero porque hay mucha gente que nos ve y nos escucha. Y vuelvo a repetir, disculpe a la colega que yo vuelvo a insistirle, ella habla del gobierno. El gobierno lo componemos los tres poderes del Estado. Este presupuesto, donde aparecen todo el tema de los bocaditos, el tema de los viajes, los hemos aprobado nosotros, los senadores y diputados, el año pasado, en diciembre. O sea, esto no es una cuestión de cartes. Se habla del impuesto al tabaco. Las empresas del presidente son las que más tributan y creo que es la empresa que más paga impuestos en la República del Paraguay. Salió primero en pago de impuestos. Pero no vamos a ir por ese lado porque yo no vengo para atacarle a Cartes, no vengo tampoco para defender las empresas de Cartes, pero tenemos que decirle a la ciudadanía porque si no la ciudadanía también se confunde. Yo presenté un proyecto, le envié al ministro de Hacienda el 27 de julio de este año para que quiten ciertos ítems del presupuesto general de gasto de la nación. Por ejemplo, los famosos pasajes y viáticos que sabemos que son mal utilizados en el 99% de los casos. Habrá honrosas excepciones, por la mayoría de los casos se utilizan y se han utilizado no solo en este pero los tres poderes del Estado. No solo en este gobierno que lo componemos pero en los tres poderes del Estado. En gobiernos anteriores también ocurrieron los viajes de placer. Y no nos vamos a olvidar que de los 4 años del gobierno de Lugo, él pasó fuera del país 365 días. Un año estuvo fuera del país. Eso está demostrado y eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Bueno, yo no sé cuánto viajó Cartes, pero 365 días, un año estuvo fuera Fernando Lugo, si vamos a ir por los pasajes y viáticos. El tema de los servicios gastronómicos, servicios de catering, la adquisición de vehículos, salvo las ambulancias,
los vehículos para el MOPC, para el Comando de Ingeniería. Yo le hice el artículo incluso y le envié el modelo. A ver, ¿cuánto, por ejemplo, en el BCP? A ver, en el BCP, ¿cuánto es lo que consumen en esos rubros que usted citó? Te voy a contar, Carlos, lastimosamente tomé como, no digo lastimosamente, pero tomé como ejemplo el Banco Central. Servicio de catering, dice. Provisión de insumos, o sea, de platos terminados, dice. 4.670 millones de guaraníes en un año. ¿Cuántos son en el Banco Central? Son en total 979 funcionarios y 87 entre el presidente y los directores generales. 1.066 funcionarios. Solo en sueldo, el Banco Central del Paraguay le cuesta al Estado paraguayo $30.232.000 al año para 1.066 personas. Ellos salen con el argumento y dicen, no, pero nosotros tenemos nuestros recursos propios, no dependemos qué sé yo, de los ingresos tributarios para manejar nuestro presupuesto. ¿De dónde sale el dinero para el Banco Central? Sale de los fondos que provienen de los intereses de la reserva de fondos del país. Por eso dinero de los paraguayos también. Totalmente. A no ser que ellos digan, no, nosotros en nuestro pecunio personal vamos a poner y vamos a solventar lo del Banco Central. Otra cosa que me preocupa, vuelvo a repetir, tomé solamente como ejemplo el Banco Central. En seguro médico, 35.000 millones de guaraníes en un año para 1.066 personas. Es mayor o igual que el presupuesto de la segunda región sanitaria de San Pedro. Mayor o igual que el presupuesto en salud de la segunda región sanitaria de San Pedro. Ahora dígame una cosa, ya que esto es del Banco Central, por ejemplo, ¿y el Congreso cuánto paga en seguro médico? 3 veces menos. A ver, 3 veces menos. ¿Cuánto es? Pero de todas formas... 6 veces menos. 35.000 millones, yo averigüé 5.000 millones. 5.000 millones. 5.000 millones. 35.000 millones el Banco Central, yo averigüé 5.000 millones es lo que se paga en el Senado y... No, en el Congreso, no en el Senado. Congreso, sí, en el Congreso. Las dos cámaras. Sí. Y más los funcionarios. Más los funcionarios, sí. Así mismo. Entonces, después tenemos que ir un poco... ¿Y en el Poder Judicial cuánto es? No, yo en el Poder Judicial no averigué. Por eso te digo, Carlos, yo tomé solamente como parámetro... Una institución. Una institución. Encontré, por ejemplo, en el Banco Central 26 consultorías. Habrán consultorías que son necesarias. Pero, por ejemplo, te voy a leer una consultoría. Dice, consultoría para catalogación de obras de arte. Sí, para catalogar, para ponerle precio a las obras de arte. ¿Pero eso es en el Banco Central? En el Banco Central. Y lo hemos aprobado nosotros, Esperanza. Sí. Es responsabilidad nuestra. Nosotros somos culpables por omisión o por acción. Esto es el presupuesto del año pasado. O sea, el vigente, yo estoy leyendo. Estoy leyendo el vigente. Por ejemplo, vuelvo a repetir, seguro médico, hasta incluso para el exterior, ellos tienen. Servicio de guardería. Servicio de guardería. Te voy a decir, por ejemplo, servicio de guardería. 522 millones de guaraníes al año. O sea, cosas así que de repente uno empieza a ojear el tema de los vehículos. Esos 43 millones de dólares que usted dijo, ¿es solamente ahorrando en el BCP? No, en todas las instituciones. En todas las instituciones. Quitando servicio de bocaditos, porque lo raro del BCP es que tiene 4 ítems para bocaditos. Tiene uno que es servicio de comida, que es 4.670 millones. Después dice servicio de alimentación tercerizado, dice otra vez, 3.336 millones. Después tiene otra vez servicios protocolares y de restaurante, dice 400 millones. Servicio de catering para eventos, 578 millones, 600 mil. Pero eso lo hemos aprobado nosotros. Claro. Somos responsables nosotros, lo del Congreso. Entonces, ahora tenemos que corregir, tenemos la oportunidad de corregir. Y te vuelvo a repetir, Carlos, el tema de las consultorías, por ejemplo. Te voy a decir, 26 consultorías tiene. ¿Sabes cuánto le cuesta la consultoría al Estado paraguayo solamente en el Banco Central? 6.354.280.000. Casi $1 millón. Más de $1 millón de dólares. Más, $1.300.000 dólares prácticamente es ese monto. 26 consultorías. Entonces, este es un presupuesto que aprobamos nosotros. ¿Del año pasado? Del año pasado, que está vigente. El que está vigente. El que está vigente. O sea,
Yo vengo a este programa a hacer un mea culpa. Pero está yo bien, no vengo está a bien. atacarle al ministro de Hacienda ni al Genial. gobierno. Te acepto que sos culpable. Está bien, te Claro acepto que que sos somos culpable. culpables. Ahora, le pregunto a los dos, ¿se puede eliminar esto? Claro que se puede. Es posible Claro que se eliminarlo. puede. Yo hablé con los funcionarios de la Cámara de Senadores, de la Comisión Bicameral de Presupuesto, y ¿sabes qué me dijeron, Carlos? 24 horas necesitamos para sanear todas las instituciones, solamente necesitamos orden. Del Congreso, de nuestros jefes, que son los senadores y los diputados, y lógicamente el ministro de Hacienda va a tener que aceptar el presupuesto que nosotros enviemos, ¿verdad? Claro, Ya está en nuestra cancha. senador, ahora. en el Frente Guazú, ¿apoyarían esta iniciativa del senador Oviedo Mato? Nosotros, incluso cuando en otro momento se hicieron otros recortes similares, por supuesto que toda racionalidad del presupuesto vamos a acompañar, Carlos, pero en realidad también, si vamos a entrar en ese tipo de racionalidades, entonces nos permitiría decir que vamos a contar con los votos, por ejemplo, para revisar el endeudamiento. Vamos a seguir endeudándonos más, vamos a hacer, porque en realidad, A ver, si uno mira... para que la gente no entienda mal, Esperanza Martínez nos está diciendo que va a condicionar, vamos a aceptar esa propuesta de eliminar estos rubros aparentemente superfluos a cambio de que ellos le acompañen a ustedes en cierta iniciativa. Claro, no, yo lo que diría es, si vamos a entrar a revisar todo, porque la propuesta pues siempre del Ejecutivo es que a libro cerrado. Después tenemos el tema de la responsabilidad fiscal que nos permite y no incrementar, etcétera. Pero si se pudiera racionalizar, lo vamos a racionalizar. Pero hagamos en todas las cosas que sean necesarias. A eso nomás es lo que me refiero. Perfecto. ¿Por qué? Porque ahora puede ser eso un arreglo cosmético de algunos datos que evidentemente son necesarios. El tema de los viajes, los lujos, todo lo que se pueda recortar, bienvenido. Pero eso debería ser en todos los poderes del Estado, ¿eh? Exactamente. No solamente en el Ejecutivo, pero también en el lo que Legislativo y en el Poder también Judicial tenemos igual. que plantearnos es en realidad la distribución del gasto y sobre todo el endeudamiento. ¿Por qué endeudarnos más? ¿Por qué hacer un esfuerzo? Y todo ligado, en este caso, a obras públicas, a el tema de las viviendas, cuando en realidad otros sectores han sido totalmente disminuidos o desaparecidos. Por ejemplo, no hay nada ¿Se puede de... solucionar en un año todos los problemas del país? No se puede solucionar todo, pero lo que Hay que ir si va a haber priorizando, ¿no? racionalidad, sentémonos a hacer racionalidad. Eso fue lo que hoy le planteamos al ministro de Hacienda ¿Y se con pueden sentar respecto... todos los senadores de todos los partidos a hacer racionales? Yo me Sí. comprometo a proponer esto en la plenaria y si es posible voy a pedir voto nominal. Exactamente. sí. Voto nominal. Entonces, y nosotros no vamos a condicionar nada para esto. A mí me gustaría condicionar y decir, bueno, yo quiero condicionar, reducir los gastos superfluos y quiero que la senadora o el grupo del Frente Guazú o otras personas me acompañen en el tema de la enmienda, que a mí me interesa para la reelección de Cartes. Pues Ya, yo no voy a entonces- condicionar. no, entonces No, no. yo no voy a no, entonces condicionar. no va a Yo- tener sentido. Yo voy a, por eso nadie te digo, habló Carlos, de- yo voy vos a... hablaste de la palabra condicionamiento. Yo lo Nosotros que vamos digo a es... aprobar esto, No, yo por nosotros eso le dos, te pregunté digo. para que no se entienda mal lo que Nosotros, usted estaba no, no, señalando. nosotros dos, que componemos la bancada una C, aunque seamos solos, vamos a votar para que se quite. Mira otro gasto, Carlos. Pero esto lo aprobamos nosotros. Lo aprobó Esperanza también, lo aprobé yo. Porque esto estábamos el año pasado en el Congreso. Por acción o por omisión, ella y yo somos responsables. Pero Ahora, yo tengo la pero iniciativa. Yo le pregunto una cosa, presentada. espera, pues, senador. Ustedes leen lo que aprueban. Claro que leemos. ¿Y entonces cómo Pero Lo que aprueban pasa es estas que no cosas? tenemos los votos. Por No, ejemplo, la matriz salarial perdimos por un voto. O sea, nosotros votamos. Hay que recordar que votamos y que hay propuestas que no son llevadas. Cuando nosotros el año pasado pedimos más recursos, reasignar, así mismo como plantea el senador, y llevar más recursos, por ejemplo, para los compromisos que tiene el Estado con los indígenas, que ya tenemos sentencia a la Corte, el caso Saboya Magsa y otros. Pedimos nosotros, pero perdimos. Cuando nosotros le dijimos a la ministra de Educación el año pasado, la merienda escolar de Asunción es muy cara, ¿verdad? Y el resto del país no tiene almuerzo escolar y pedimos que se racionalizara, no tuvimos acuerdo. O sea, hay que recordar y hay que mirar los diarios de sesión. Se aprueba finalmente, pero nosotros hemos perdido en muchas propuestas y hemos por lo menos dejado constancia de Perfecto. nuestras Ahora, posiciones. les pido un favor porque se me va el tiempo lastimosamente. Pero Volveremos. les comprometo, por favor, en la medida que vaya avanzando el estudio del presupuesto, vuelvan a estar, por favor, para seguir avanzando en las decisiones que van tomando. ¿Puede ser, senador? Ningún problema. Yo Bueno, estoy- y les pido encarecidamente que lean bien el presupuesto y que hagan lo mejor posible para que el presupuesto sirva para el desarrollo del país.
Eso nomás le pido. Después pueden condicionar todo lo que quieran en otro sentido, pero en lo que se refiere a la calidad de vida de paraguayo, que eso sea lo que prime a la hora de tomar decisiones. Yo, Carlos, quiero aprovechar este programa Un minuto, senador. para pedirle disculpas a la ciudadanía por este tipo de presupuesto, porque nosotros somos responsables. No podemos tirar nuestra responsabilidad a otro poder del Estado, porque nosotros estudiamos este presupuesto. No podemos haber aceptado, por ejemplo, guardias privadas por casi varios miles de millones de guaraníes para una entidad. Yo entonces aprovecho este programa para pedir disculpas a la ciudadanía, pero quiero enmendar ese error con este presupuesto que yo le presenté al ministro de Hacienda, donde tocamos solamente los ítems de pasaje y viático que todos sabemos que se usó Y en bonificaciones. todos los gobiernos para viajes de placeres, el tema de los bocaditos, la adquisición de vehículos para ciertos directores de entes, telefonía celular, y con eso ahorraríamos 43 millones de dólares en el presupuesto. Perfecto, gracias, senador. Senadora, finalmente. Nosotros estamos trabajando y así como, por supuesto, vamos a acompañar estas medidas que plantea el senador y vamos a proponer otras más que hoy no tenemos tiempo de discutirlas. Gracias por venir. Muchas gracias, a senadora. ustedes. Muchas gracias, senador. A la vuelta de la pausa, el análisis de lo que dejó este debate entre los senadores Esperanza Martínez y Jorge Oviedo Mato. A la vuelta de la pausa. Bueno, ¿qué tal, doctor Rodríguez Silvero? ¿Cómo está? Buenas noches. Es un gusto estar contigo, Igualmente. Carlos Peralta, y con tu teleaudiencia. Y gracias por el aguante, ¿eh? ¿Qué tal, don Amílcar Ferreira? ¿Cómo está? Bien, Carlos, un gusto también estar Y a contigo. usted también, Un gracias por el saludo. aguante. ¿eh? Gracias. El último bloque siempre es el más tardío, pero En la cola del veneno, en ¿verdad? las cosas, en la cola está el veneno, exactamente. Bueno, ¿qué piensan de esto que se propone para el presupuesto general de parte de Oviedo Mato? Por ejemplo? Bueno, la propuesta de Oviedo Mato es bien concreta. Se refiere al Banco Central y al manejo a troche y a moche del presupuesto público, como si este fuese uno de los países más ricos del mundo que no tuviese problemas de presupuesto. A mí me llama poderosamente la atención la mala calidad del gasto, y hay que decirlo con todas las palabras, ¿verdad? No solamente se perpetran permanentemente estafas al Estado, que por supuesto consumen los escuálidos de ingresos de Hacienda, sino aparte de eso, se autoasignan remuneraciones siderales en los altos cargos públicos, como si este país fuese Suiza o Dinamarca o Kuwait, ¿no? Es decir, absolutamente intolerable. Aparte de eso, la evasión tributaria es gigantesca. Se la estima en 40% de la recaudación potencial. Y no controlamos bien a los contribuyentes, por eso esa gran evasión tributaria. Y tampoco se quiere echar mano a una reforma tributaria, una más, porque tiene que ser una reforma secuencial para hacer que los que tienen más paguen más, y sobre todo para ver que algunos impuestos cuya mejora está en manos del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo demuestre que tiene voluntad política para cobrar mejor esos impuestos. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo, al tabaco y a las bebidas alcohólicas. Por ley, el Poder Ejecutivo puede elevar eso al 20% y sin embargo se queda a varios puntos por debajo del 20%, necesitando Hacienda urgentemente recursos. Y otra cosa que hay que señalar es que no hay justicia en la aplicación de la reforma tributaria, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de su ejecución. ¿Dónde está la famosa generalización del IVA, por ejemplo? ¿Por qué tantas excepciones en pagar el 10%? No solamente... Ahora, pero en los últimos tiempos se va superando eso de a poquito. de a poquito. De a Tal vez lo que poquito. querramos es que se acelere el proceso. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Por ahí viene el amor. ¿Y usted qué piensa, Sí. don Amílcar, del tema? Sí, el tema del presupuesto tiene varios frentes, ¿no? Uno es el de los ingresos, ahí hablamos de generalización de los impuestos, que en lo posible no hayan excepciones, ¿verdad? Que todos los sectores paguen. Y por otro lado también la eficacia en la recaudación, ¿vale? Es decir, que el Estado tenga una autoridad recaudadora con todas las herramientas, fortalecida, y que efectivamente recaude lo que tiene que recaudar, porque todavía hay pues una evasión alta, hay sectores que todavía no contribuyen lo que deberían contribuir. Por un lado. Por otro lado está el lado del gasto, ¿no? La calidad del gasto. Yo creo que ahí sin duda que ha habido y creo que sigue habiendo todavía excesos
por eso yo felicito la propuesta del senador Oviedo Mato, creo que es muy oportuna. Un país, como decía Ricardo, pobre como este, con un presupuesto escueto y con tantas necesidades, no puede darse el lujo de estar, por ejemplo, financiando turismo estatal. Eso es lo que más o menos seguimos estos temas, sabemos, ¿no? Que hay toda una industria de agencias de viaje que se dedican a buscar congresos exóticos en Cancún, generalmente en Las son Vegas. en playas, Generalmente en playas, ¿verdad? cierto. O coincidencia, ofrecen esto a las instituciones públicas y entonces tenemos todo tipo de funcionarios que van con las secretarias, ¿verdad? A congresos con nombres muy diversos, generalmente en destinos exóticos, ¿verdad? Están en Cancún, etcétera. Entonces creo que hay que darle un corte a eso. Me parece que es un abuso, es un... Pero con y eso bueno, tiene algún y- acuerdo político, porque esto pasa un solo partido político. Esto afecta e involucra a todos los partidos Sí, políticos. esto A se todos. da, Y sí, es, sí, todos. sí. y es todo el sector público, todo el no- sector, no es sí, solamente todo el una sector parte público, de él. sí, claro. Después el tema de los bocaditos, el tema de los vehículos 0 kilómetros que se compran, en muchos casos nos hace todavía falta. Yo digo también, Carlos, si quisiéramos ya ir un poco más allá, ¿qué necesidad hay que un jerarca que gana, no sé, 40, 50 millones de guaraníes al mes, otra vez la institución le tenga que poner un vehículo, pero que se vaya en su auto? Y en todo caso que se compren ambulancias, que se compren tractores para mantener los caminos, para que la producción pueda salir, para que por lo menos esos caminos que todavía no son de todo tiempo, por lo menos estén mantenidos, ¿verdad? Que haya una motoniveladora que esté por lo menos pasando, ¿verdad? Cada tanto y manteniendo ese camino. ¿Usted se acuerda de Evelio Fernández Arévalo, Sí, presidente del Congreso? ¿Y cómo andaba en escarabajo. andaba en su escarabajo azul Así Sí. mismo. y pasando por Felipe Hugado siempre frente a la radio todos los días y Sí. solamente para los actos oficiales usaba el vehículo? Y En todo caso, Gualdino Ramón Gualdino Lovera. Ramón Lovera, que se iba caminando muchas veces. Sí. No, aparte de eso, Sí. aparte de lo que él dice, 40, 50 millones de guaraníes mensuales, hay jerarcas que están ganando el triple Sí. y hasta el cuádruple. Es decir, Sí. digamos las cosas claramente. ¿Cómo es posible que un país tan pobre esté derrochando el dinero de forma tan sistemática e institucionalizada? No se trata solamente de la propuesta de Oviedo Mato, con la que estoy totalmente de acuerdo. No es una cuestión puntual del Banco Central. En todas En partes. todas partes. En todas partes. Entonces, desde ese punto de vista, es que Amílcar y yo pensamos sumamente igual. Así que le dejo hablar. Guardias que me gusta privados escucharlo. en las casas Sí, de en los las casas, jerarcas, por sí. ejemplo. No, Sí. no tiene ningún sentido. Entonces, que yo te digo, estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta. Creo ¿Qué que se hay puede que- hacer con 43 millones de dólares, por ejemplo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué se puede hacer con 43 millones de dólares? ¿Qué dice el senador Oviedo Mato con lo que él así, muy a Sí. grosso modo, encontró? Sí. Él dice que se puede racionalizar 43 millones de dólares. Se pueden hacer, por ejemplo, 2.150 puestos de salud para atención básica a la población. En todos esos lugares donde hablamos de ausencia del Estado, donde no hay un puesto de salud, donde no hay medicamentos, se pueden hacer 2.150 puestos de salud con ese dinero. Ahora, Entonces- hay que llenarlo después de Claro, después hay que, pero igual, ahí ya nada vamos a más, tener más problemas, nada ¿no? más para darte Sí, una no, pero cifra, está bien, ¿no? está Del bien. impacto que puede tener. Claro. Creo que es un imperativo moral la administración eficiente, racional de los recursos, de los escasos recursos del Estado en un país con tantas necesidades como este. Para mí es intolerable este tema del turismo estatal. No, desde Uno luego. no se cansa de ver las secretarias, los jerarcas, ¿verdad? Yendo a congresos que nada aportan al país y que son simplemente eso, turismo estatal. Si nosotros tomamos apenas 3 grandes rubros, Carlos Peralta, como el turismo estatal, como los automotores, como la cuestión gastronómica, y empezásemos a ahorrar en serio, ahí solamente allí tendríamos no solamente 43 millones de dólares a favor, Seguramente probablemente más. 100. Probablemente más. Es decir, esto así como está presentado es realmente intolerable y es una ofensa a la ciudadanía que piensa al respecto. Después el tema de las gratificaciones. Quiero un poco Sí, sí, hablar también. de ese Y las tema. ¿no? bonificaciones Sí. extra. Nosotros, cuando asume esta administración, claramente heredó toda una serie de abusos que se daban en diferentes instituciones donde había una serie de abusos, ¿verdad? Por secretarias ganando 25 millones, Legalizado ascensoristas. por contrato colectivo. Claro, todo con la excusa del contrato colectivo y con decisiones arbitrarias también que muchas veces tomaban los propios jerarcas. Entonces, eso se daba la oportunidad de ordenar eso. Entonces, la propuesta que hace el gobierno en su momento fue la matriz salarial, que en realidad no vino a ordenar. Por ejemplo, había instituciones que llegaban a tener 5 gratificaciones anuales, 5 aguinaldos al año, para decirlo de manera más simple, ¿no? Y bueno, yo creo que esos no son beneficios adquiridos. Creo que debería haberse
hecho un esfuerzo en el sentido de retirar aquellos beneficios indebidos y en todo caso empaquetar, porque eso fue lo que se hizo. Se empaquetó una serie de beneficios y se lo convirtió todo en salario. Y sobre esa matriz salarial viene nuevamente ahora, en claro, beneficios ahí quería adicionales. llegar. Ahora, Otra vez vuelven a pagarse las mismas bonificaciones que se estaban pagando. En teoría, con la matriz salarial tendría que haberse haberse acabado aparecido, ese así tema, mismo. porque esa era la idea. Bueno, le metemos todas las bonificaciones, así mismo. lo convertimos en salario, pero ya a partir de ahora, no, resulta que no. Ahora estamos otra vez hablando de 3 bonificaciones al año, etcétera. Me parece que viene abuso en ese tema. Creo que eso debería prohibirse. Y los funcionarios públicos de altísimo nivel que han estado perpetrando estafas permanentes al Estado, ¿conocen ustedes un solo caso que haya sido encontrado culpable y sancionado ejemplarmente? No. Hasta el momento nada. Hasta el momento nada. Es decir, realmente es un gran negocio ser corrupto en Paraguay. Y son asignaciones que finalmente son otorgadas en forma arbitraria, porque queda otra vez a criterio del jerarca, a quién darle, a quién no darle, una gratificación, 2 gratificaciones, 3 gratificaciones. A este ritmo nuevamente vamos a llegar a 5 en un corto plazo. Yo digo claramente, eso tiene que prohibirse, se tiene que acabar ese tema. Tiene que haber un salario, tiene que haber en todo caso unas jerarquías, donde en todo caso la persona va ganando un nivel en el escalafón superior y esa es la forma como consigue, digamos, el aumento salarial. Ahora, Pero no a través de gratificaciones. Ahora, Eso tiene que Pero es un hacerse, abuso, eso un tiene que abuso. hacerse por ley de la nación. Allí la responsabilidad de diputados y senadores es enorme, Es enorme. porque como ellos son también beneficiarios de toda esta cuestión, muy fácilmente miran a otro lado, ¿no? Ahora, en el rubro combustible, Sí. es decir, volviendo al mismo tema de funcionarios que usan el vehículo del Estado, combustible pagado por todos, para desplazarse por todos lados y en todo momento. No es que se desplazan solamente para las gestiones oficiales con el combustible que le paga el Estado, sino para sus actividades particulares. Se debería Sí, revisarse también el tema combustible, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, ahora se da la excelente oportunidad con el estudio del presupuesto, debería dar una instrucción clara, Bajar una línea. bajar una línea de racionalización. Es lo que todos los ciudadanos esperamos, ¿no? de las autoridades, de que así como todos hacemos un gran esfuerzo, se está haciendo un trabajo muy interesante en tributación, el combate a la evasión, se está aumentando la recaudación en algunos impuestos, pero en paralelo también debe haber un esfuerzo de racionalización del lado del gasto, que es lo que no hemos visto. Ha sido muy tímida hasta ahora digamos, la voluntad política desde el Ministerio de Hacienda y el gobierno en general se ha puesto todo el foco en el ingreso y muy poco en la calidad del gasto. Y otra cosa que hay que señalar también con todas las letras, Carlos Peralta, es que este presupuesto público, así como está presentado, es realmente apenas lo que es viable dentro de lo posible. No se puede pretender tampoco que el ministro de Hacienda, estando solo, pudiese reformar totalmente el presupuesto público en favor de mayor bienestar social. Tiene que por tener un ejemplo. fuerte apoyo Mira, político del presidente. Sin mayorías en diputados y en senadores no es posible absolutamente nada. Pero a mí me gusta acompañar esa idea de Amílcar en los siguientes términos. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que dar ejemplo La en señal. la racionalización de los gastos. La señal. Y tienen que tener el coraje también, en este caso Horacio Cartes, de decir, nosotros autorizamos el aumento del impuesto selectivo al consumo, al tabaco porque mata lentamente y a las bebidas alcohólicas porque su consumo en exceso es la principal causante de la violencia doméstica y de los accidentes de carretera. Resulta que por ley de la nación pueden aumentar al 20% y está allí por debajo, está creo que en el 16 o 16,5%. Yo confío en que si se instala ese ejemplo de que yo empiezo demostrando que queremos ahorrar, ahí se le puede tomar en serio al ministro de Hacienda. Porque los ministros de Hacienda que hemos tenido han sido relativamente buenos y muy buenos. El problema no está solo en el ministro de Hacienda. Es una responsabilidad compartida de todo el Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, pero no nos olvidemos de las entidades descentralizadas, que llevan una vida de lujo impresionante también algunos de ellos, ¿no? Sí, señor, así mismo. Ahora, ¿cómo se explica que dentro de todo este presupuesto, del mal gasto que tiene el Estado, de los pocos ingresos que tiene, cómo se entiende, ustedes que son economistas, cómo se entiende que las proyecciones finalmente para este año hablan de un crecimiento del 4%? Y bueno, eso se puede explicar. Resulta que realmente tenemos nosotros incentivos suficientes para que la economía crezca hasta un 4% incluso. Pero no nos olvidemos que nosotros, los que estamos en el sector privado, estamos viendo con exageración el optimismo del Banco Central. Muchos de nosotros Sí, hoy dio a conocer el Banco Central justamente. Sí, pero muchos de nosotros pensamos que ese crecimiento puede quedarse en 3, y pico %, no necesariamente llegar a 4%. Igual estaría bien,
Pero no nos olvidemos que es un crecimiento desigual, es decir, no todos sacan provecho de ese crecimiento y que es volátil, o sea, no se sabe muy bien cuánto va a crecer. En otras palabras, que eso se puede explicar de esa forma. Y no nos olvidemos tampoco que Paraguay lleva ya 10 años de cierta estabilidad institucional, macroeconómica, es lo mejor que tenemos, pero el problema es la microeconomía, ¿verdad? ¿Qué pasa con Don Juan Pueblo? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo todavía 1.500.000 pobres y que la gente en situación... Exactamente. Sí. Cuando no hay inundaciones, porque si hay inundaciones peor todavía. Es decir, algo está mal en el presupuesto público como para que eso siga existiendo. Porque el presupuesto público es la forma más clara de demostrar la voluntad política del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ahora, don Amílcar, usted habló de 2.000 y puestos de salud. ¿Qué más se podrían hacer? ¿Qué otras cosas más? Se puede aumentar, por ejemplo, 20% el presupuesto de Senavitat. Senavitat va a construir más o menos, número redondo, 10.000 casas este año. Y eso se puede aumentar en un 20%. Eso se puede transformar quizá en 12.000 casas, administrando bien quizá un poco más incluso, ¿verdad? Más viviendas para la gente. Yo creo que, como digo, es grosero. ¿Qué necesidad hay, por ejemplo, que el Banco Central compre vehículos 0 kilómetros para los directores? Yo diría, si yo fuera el presidente, esos vehículos están en buenas condiciones todavía. Que durante todo el quinquenio usen los vehículos. Y si tiene 3 años, 5 años de uso, y que sigan usando. Pero ¿qué necesidad hay? Yo creo que en un periodo de crisis, en un periodo de desaceleración, con tantas necesidades, y con un gobierno que para más perdió 1 año y medio de tiempo, de los 3 años que tiene, gobernó prácticamente, o hizo cosas 1 año y medio, no se puede dar el lujo de estar financiando ese tipo de lujos, bocaditos, viajes al exterior, todo el turismo estatal, el tema de las gratificaciones, que son, creo que para mí, excesivas, el tema de los celulares, el catering, todo el tiempo hay una industria también de eventos, y en cada evento catering millonario para que... Totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos que la matriz salarial es ley de la nación y que por encima de esa ley de la nación, que ya recogió el 70% de las autorremuneraciones siderales de los últimos años, ahora estemos otra vez ofreciendo más remuneraciones. En otras palabras, eso no. El Poder Ejecutivo debería dar el ejemplo. No más gratificaciones, déjense de joder con eso. En todo caso, una gratificación y no más, porque esto se está... Luego ya de la matriz salarial, que en teoría vino a ponerle un punto final a ese tema, estamos otra vez por todos lados viendo cómo hongos las gratificaciones empiezan otra vez a pulular en las instituciones del Estado. No basta con eso. Además, ¿por qué la liberación impositiva para la importación de automotores para el Congreso Nacional y para otras dependencias públicas? Pero ellos son los que justamente están ganando excesivamente mucho. Ellos son los que deberían pagar esos impuestos. Es decir, esta política tributaria es cualquier cosa menos justa. Y sí, los que tienen más pagan menos. Así mismo. Increíble. Bueno, pero ¿va a ser posible cumplir un presupuesto? Es decir, se pueden reducir. Obviamente, si uno analiza, seguramente muchos ítems del presupuesto que entregó Hacienda se podrían reducir y gastarlos mejor. Sí, pero ¿en qué áreas? Sí. Fundamentalmente, si ustedes tuvieran que elegir 3 áreas prioritarias en donde mejorar el gasto, ¿cuáles serían? A ver, el presupuesto del año próximo es un poco ambicioso. En la parte de los ingresos tributarios prevé ingresos por 3.800 millones de dólares con un crecimiento del 9%. La economía va a crecer seguramente quizá entre 4 y 5% y se prevé es optimista por lo menos, ¿verdad? Podemos decir. De eso, el 72% va a ir a salarios. A salarios. Sí, si a eso le sumas el gasto corriente, o sea, todo el resto del gasto que no es salario, 80, sí. Y sí, estamos ahí en el 80, 85. Entonces, el presupuesto de Paraguay yo lo defino como un presupuesto todavía desequilibrado, en el sentido de que un porcentaje demasiado alto todavía va a gasto corriente, entonces no queda casi nada, pagando la deuda externa, no queda casi nada para hacer inversión, y eso nos obliga a usar el endeudamiento. Entonces tenemos que, me hubiera gustado ser mucho más, digamos, ambicioso en este aspecto de ordenar del lado del gasto, de tal manera a ir bajando esa incidencia que tiene el gasto corriente sobre el total de recaudación y de esa manera ir creando el espacio fiscal para que Paraguay pueda hacer más escuelas, puestos de salud, eso que siempre se menciona, ¿no? La presencia del Estado, no tener un número exagerado de funcionarios y para más otra vez con estos beneficios también exagerados, porque hoy día
en muchos casos los salarios estatales superan ya, pero con creces, a los salarios del sector privado, por ejemplo, ¿verdad? No, pero hemos llegado a una situación de desequilibrio hay un tal. dato reciente, el 50% más gana el funcionariado público que el sector privado en promedio. Sí. Pero si vamos a tomar los altos cargos, allí sí, la diferencia es abismal. Es como decir, se gana... Te doy un dato. Pero la gente del gobierno dice lo contrario. La gente del gobierno dice que en realidad el funcionario medio gana 3-4 veces más que el sector privado. Así es. Pero que en la cúpula, los profesionales, esos ganan en comparación menos que en el sector privado. Es así. Pues eso puede ser. Sí, Ahora, es en así. cuanto a qué se puede hacer en concreto con este presupuesto ahora, a mí me gustaría decir que hago mías las palabras de Esperanza Martínez y de Oviedo Mato que nos antecedieron. Yo creo que esa propuesta que ellos han hecho en forma conjunta, reconociendo que es responsabilidad del Poder Legislativo mejorar el presupuesto, esto que están haciendo ellos y esa propuesta concreta de Oviedo Mato, eso se puede llevar a la práctica y no solamente referida al Banco Central, sino a todas las instituciones públicas. Incluir a más gente que está en la pobreza. Todavía la cobertura de los programas como adultos mayores, el presupuesto prevé cubrir a 190.000 personas. Claro. Hay que recordar que más o menos 700.000 personas viven en extrema pobreza. El programa Tecoporá a 150.000 familias. Entonces, esto yo creo que por un lado es importante la cifra, 43 millones de dólares. Pero por otro lado también es importante la señal que es la señal que yo hubiera querido ver de parte del Ministerio de Hacienda, una señal de austeridad, una señal de ir cortando estos abusos que se dan del lado del gasto y a dónde destinar eso, por ejemplo, al gasto social, ¿verdad? Ampliar los programas de cobertura, Senavitat, ¿por qué no darle más presupuesto a Senavitat? Ir resolviendo ese tema de la pobreza, ese tema tan acuciante, no tan doloroso, de tanta gente que vive en la pobreza extrema, un porcentaje todavía demasiado alto, 10% de la población, 1 de cada 10 paraguayos no come bien, digamos, todos los días. Y en ese mismo Paraguay se dan estos excesos. Una recomendación a ustedes que son los economistas. ¿Será que ustedes no pueden hacer un análisis y plantear a la nación un análisis de lo que es el presupuesto que se presenta anualmente, dar sugerencias para informar a la gente? Estamos haciéndolo cada uno por su lado. No, ya sé, pero como una entidad, es decir, para tener mayor, para que sea más una opinión efectivo, independiente. Exactamente, Sí. independiente y que tenga mayor incidencia en los que elaboran el presupuesto. Sí. Bueno. De hecho, nosotros tenemos foros, grupos donde solemos reunirnos, ¿no? Con varios colegas, pero creo que es una muy buena idea, ¿verdad? Ir más allá de simplemente juntarnos a opinar, a compartir puntos de vista y realmente sentar posiciones, sentar posiciones desde el lado privado. Sugerencia para ustedes que son los capos en esta materia. Hay una iniciativa ya del Banco Mundial y de otras instituciones multilaterales con el gobierno y el Ministerio de Hacienda en concreto de crear un Consejo Nacional. Sí mismo. Ojalá que ese consejo esté formado también por profesionales independientes, porque si ponen otra vez a los de siempre, no vamos a tener esta posibilidad de difundir las posibilidades reales de mejorar en concreto el presupuesto público. Excelente, ustedes hicieron el programa. Yo no hablé, prácticamente no hablé, así que les agradezco, señores Amílcar, muchas gracias por aceptar la invitación, a usted también, doctor. Muchas gracias por aceptar. En instantes llega la caja negra con el compañero Jorge Torres. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Este programa fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.